Eso, sí voy a necesitar, hermanos, si me puedes encontrar un mapa del Mediterráneo, estaría muy bien, para ponerlo ahí. ¿No? Si no, está bien, no te preocupes. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Se me olvidó decirte antes, si no te lo hubiera dicho, disculpe. Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura, Hechos capítulo 21. Acabamos de terminar el capítulo 20, muy interesante el capítulo 20, porque nosotros estuvimos estudiando acerca de Pablo haciendo una conferencia con un montón de pastores ahí en Mileto. Estos pastores, estos ancianos o obispos, como quiera llamarlo, recuerde, anciano, pastor y obispo es exactamente lo mismo, aunque algunas iglesias piensan que es diferentes individuos, no es cierto. Un pastor, un anciano y un obispo es el mismo mono. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estos pastores que son de Efesio, de la ciudad de Éfeso, Pablo los manda a llamar a Mileto. Y él está ahí en Mileto con ellos en el capítulo 20 y empieza a hablarles acerca de cuáles deben de ser sus requisitos y funciones de ellos y en qué deben de trabajar y qué deben de hacer. Muy bien, entonces terminando esto, pues obviamente él les había dicho que ya no verían más su rostro y por lo tanto estos hombres pastores de Éfeso se entristecieron porque él dijo que él sabía que nunca lo volverían a ver en físico. Esto lo podemos ver en Hechos 20:38, donde dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Entonces estos pastores de Éfeso que fueron a visitar a Pablo en Mileto, ahora se tienen que despedir de él. Y fue una despedida muy dura y después de esto es donde vamos a empezar en el versículo 21, el capítulo 21, donde ya comenzamos a ver este último viaje de Mileto a Jerusalén. Recuerden que Pablo quería hacer todo lo posible para estar ahí en el día de Pentecostés, porque su plan original de Pablo era estar en Jerusalén para la Pascua, pero como no llegó, dijo, bueno, pues ya ni modo, ya no llegué a la Pascua, vamos a ver si llego a Jerusalén para el día del Pentecostés. Entonces, él hace todo lo posible ahora por llegar ahí. Y esto nos pone en el versículo 1 del capítulo 21. Ahora, esta sección es muy interesante del capítulo 21 porque muchas personas piensan que Pablo no estaba bien con Dios. Muchas personas piensan por esta sección que Pablo pecó en contra del Espíritu Santo. Pero no es cierto, pero muchos lo afirman. Vamos a ver, antes de comenzar en el versículo 1, vamos a empezar con el 20:22. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 20:22, dice la palabra de Dios. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Entonces Pablo está diciendo que él está ligado con el Espíritu Santo. Es decir, él estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Entonces él dice, pues yo voy para allá, lleno del Espíritu Santo, no sé qué es lo que me va a pasar, pero yo voy para Jerusalén porque voy a estar ahí para el día del Pentecostés. Pase lo que pase, yo voy a ir. Estoy en el Espíritu, voy hacia adelante. Pero es controversial y muchas personas piensan que él peca porque otros que estaban llenos del Espíritu Santo, que vamos a ver en unos momentos, le dijeron, no vayas a Jerusalén, porque el Espíritu Santo nos ha dicho que tú vas a ser aprendido ahí, y que si tú vas a Jerusalén, tú vas a tener muchos problemas. El Espíritu nos ha dicho esto, no vayas, Pablo, no vayas. Y él, de todos modos, fue. Esto es lo que es controversial. Porque si él está lleno del Espíritu Santo y los otros que le dicen que no vaya también están llenos del Espíritu Santo y le dicen que no vaya y él de todos modos va, a pesar de que le dijeron no vayas, muchos asumen que entonces él peca en contra del Espíritu Santo. Porque es el mismo Espíritu Santo. No le puede decir a Pablo, ve, y a los otros hermanos, no, que no vaya. Entonces esa es la gran contradicción y problema que muchos creen que existe,
que es un pecado, según esto, que Pablo cometió en contra del Espíritu Santo, porque a unos el Espíritu Santo les dijo que él iba a sufrir y a Pablo pues sigue adelante. Pero esto es una mentira. La verdad es que Pablo no pecó en contra del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablar de ese tema cuando lleguemos ahí. Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que usted nos ha dado de estudio esta mañana. Le pedimos, Señor, por todos los demás miembros de nuestra iglesia que no han podido venir por una u otra razón, también por los ministerios, las misiones de esta iglesia allá en Buenavista y en Libertad con el hermano Félix y la hermana Ofelia, y también acá en Buenavista con el hermano Marcial, el hermano Armando. Señor, le estamos pidiendo que le dé a estos varones y a sus esposas la fortaleza para seguir trabajando, Señor, en estos lugares tan difíciles, porque ciertamente el ministerio no es fácil, Señor. Le pedimos, Señor, que les dé fuerza, que les dé facilidad de habla y entendimiento bíblico para que ellos puedan abrir su palabra y predicar de forma efectiva. Gracias le damos por esta su iglesia local. Le pedimos, Señor, por cada uno de los miembros, que crezcan espiritualmente, Señor, que realmente se animen. Y sabemos que estamos en un tiempo de pandemia, Señor, pero y muchos de nuestra congregación, usted sabe, Señor, que se han enfermado, se han contagiado de esta enfermedad. Pero le estamos pidiendo, Señor, que ellos próximamente ya estén nuevamente sentados aquí con nosotros, aprendiendo juntos la palabra de Dios y nuevamente ministrando a otros, Señor. Estamos pidiendo que esto sea conforme a su voluntad, Señor, que todo sea conforme a su voluntad, Señor, y que ellos puedan regresar pronto, si usted así lo desea. Gracias, Señor, le damos por este estudio de Pablo y en su viaje de Mileto hacia Jerusalén, y le pedimos, Señor, que podamos comprender lo que su Biblia tiene, su palabra tiene para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por la visita de nuestro hermano Salvador Lara y su esposa, la hermana Vicky. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerlos aquí esta mañana con nosotros. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, versículo 21:1. Después de separarnos de ellos, es decir, de separarse de los pastores, ancianos, obispos, efesios que estaban con Pablo en Mileto. Entonces, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Muy bien. Ahí dice separarnos. Después de separarnos, la palabra griega literalmente significa arrancarnos. Nos arrancamos de ellos. Es decir, que no fue una despedida fácil. El año pasado falleció mi cuñado y yo fui a estar con mi hermana durante este tiempo tan difícil para ella. Fue muy difícil separarme de mi hermana para regresar aquí a México. El último día que estuvimos juntos, yo la abracé y ella me abrazó, y ni ella ni yo queríamos separarnos de ese abrazo. Realmente yo tuve que salir porque mi avión ya iba y nos arrancamos. Fue muy difícil esa separación entre mi hermana y yo. Sabiendo que Pablo, en este caso, sabiendo que Pablo ya no iba a regresar a Éfeso y jamás volverían a ver su rostro, esa despedida fue dura. Imagínense un montón de pastores, liderazgo, diácono, hombres de Dios. Muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, fueron llevados a los pies de Cristo por la predicación de Pablo. Era íntimo la relación que él tuvo con los efesios, con estos ancianos. Y si ustedes recuerdan, el ministerio de Pablo en Éfeso duró un total de 3 años. Entonces él los conocía de forma íntima, a cada uno de estos varones.
y ellos sabían que no lo volverían a ver, y la despedida fue dura. Tuvieron que arrancarse de él para decirle adiós. Dice el versículo 1 que cuando ellos fueron arrancados o separados entre ellos, se subieron a este barco y zarparon con rumbo a Cos. Pues Cos resulta ser una isla. Entonces llegan a esta isla que se llama Cos. Y al día siguiente dice que se fueron a Rodas. Pues resulta que Rodas no es otra isla. Rodas es la misma isla de Cos, pero Rodas es la ciudad principal de dicha isla. Entonces llegan a la isla. Al día siguiente el barco, yo creo, me imagino, se fue del otro lado de la isla para llegar a Rodas. Entonces nada más se fueron de un lado de la isla al otro lado de la isla para llegar a la ciudad principal, Rodas. Esta ciudad es interesante porque, bueno, hoy nosotros tenemos las 7 maravillas del mundo, ¿va? Entre ellas, pues obviamente está aquí en nuestro propio país, está la pirámide de Chichén Itzá, que es considerado uno de las 7 maravillas modernas. Pero antes había 7 maravillas antiguas. Entre ellas, pues el templo de Diana, las jardines colgantes de... ¿Cómo se llama? Babilonia. De Babilonia, gracias. Los jardines colgantes de Babilonia eran también uno de los 7 maravillas del mundo antiguo. Y otro era el Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas era una estatua enorme, gigante, que se encontraba dentro de la ciudad de Rodas, la ciudad principal de Cos. Entonces, esto es muy interesante. Ellos estuvieron ahí donde estuvo la 7ª maravilla en Rodas. Después, dice, al día siguiente, o de ahí, perdón, partieron a Pátara. Pátara también es un puerto, es una ciudad, un pueblo puertario. Está al suroeste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, recuerden, Mileto está, por eso quería el mapa, pero no importa. Mileto está aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Éfeso. Entonces de Mileto se embarcan y empiezan a ir de ahí a la isla de Kos. De ahí le dan la vuelta a la isla de Kos y llegan a la ciudad de Rodas, donde está el Coloso de Rodas, o estaba el Coloso de Rodas. De ahí se van a un puerto pequeño que se llama Pátara, en lo que hoy es Turquía, al sureste de Asia Menor, al sureste de Turquía. Bien, versículo 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, en otras palabras, se cambiaron de lancha. Sí, se cambiaron de lancha. Estaban aparentemente, de acuerdo a lo que dicen la gran mayoría de los eruditos, el barquito que los llevó de Mileto a Rodas era un barco pesquero, un barco pequeño, no era un barco de proporciones grandes como para poder cruzar todo el Mediterráneo. Entonces ellos se van de Mileto hasta Rodas en un barco, en una embarcación pequeña, en un navío pequeño. Ahí ellos, versículo 2, encuentran un barco más grande que pasaba a Fenicia, y se embarcan y zarpan. Entonces este es un barco mucho más grande, con las capacidades suficientes para poder cruzar todo lo que es el mar Mediterráneo hasta lo que era Tiro, hasta la ciudad de Tiro, que queda un poco al norte de Jerusalén. Muy buenos días, pasen por favor. Muy bien, bienvenidos. Tenemos también, entonces llegaron a Pátara, de Pátara cambian navío y se suben a este barco más grande, posiblemente un barco de proporciones parecidas a las que aparece en el capítulo 27. Si vamos nosotros a Hechos capítulo 27 y versículo 37, en Hechos 27, 37 vemos otro barco, en este caso es un navío grande,
el cual también naufragó. Entonces no importaba su tamaño, de todos modos naufragaron. Pero en 27:37, vamos a leerlo, dice: y éramos todas las personas en la nave 276. Es decir, que es un barco lo suficientemente grande como para poder tener esta cantidad de gente adentro del barco, 276. Entonces es muy posible que esta segunda embarcación en la cual ellos se embarcan ahí en Pátara y zarpan, posiblemente fue un barco de estas proporciones. Pero nuevamente es posible, realmente no sabemos. Pero sí es interesante notar que hicieron un cambio de navío. Vamos a continuar. Versículo 3. Al avistar Chipre, recuerden, Chipre es una isla de muy buen tamaño que se encuentra en la parte noreste del mar Mediterráneo. De hecho, Chipre fue un lugar donde Pablo ya había estado y de hecho en un futuro vuelve a ir a Chipre. Entonces, en este lugar ellos llegan, en el versículo 3, pero no arriban a Chipre, sino que le dan toda la vuelta. En esta ocasión, él no toca la isla, no tocan tierra, sino que ellos iban en dirección sureste, y les queda la isla del lado izquierdo. Entonces ellos pasan por la isla de Chipre, pero no se paran ahí y ven esta isla a distancia de con ellos. Les queda del lado izquierdo, nuevamente, porque ellos iban de Mileto hacia Tiro. Por lo tanto, sureste era el viaje que estaban tomando, la dirección que ellos estaban tomando. Continuamos con el versículo 3. Dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Tiro sabemos que es un puerto muy muy importante y de muchísimos negocios. Tiro era el puerto o uno de los puertos más cercanos a Israel. De Israel quedaba como a unos 100 kilómetros al norte aproximadamente la ciudad de Tiro, en el mar Mediterráneo, en la parte oriental del mar Mediterráneo. Entonces cuando ellos llegan a Tiro, este buque grande, este navío grande, obviamente tenía mercancías de todas partes de lo que era el mundo antiguo y venía a hacer trueques, a hacer cambios, a hacer ventas, y llegan ahí a ese lugar. Cuando ellos llegan a Tiro, por cierto, dependiendo de cómo está el viento, porque recuerden que todos no tenían motores, todo era a vela, dependiendo de cómo estaba el viento, el viaje entre Chipre y Tiro son aproximadamente entre 3 a 5 días por lo general de viaje entre Chipre y Tiro. Entonces, si ustedes tienen un mapa en su Biblia, y estoy seguro que lo tienen, pueden ir ahí a la parte de los mapas y pueden ver el Mediterráneo y van a ver la isla de Chipre ahí en el Mediterráneo, en la parte noreste del mar, y al oriente de eso, al norte de Jerusalén, ustedes verán un pequeño puntito que dice Tiro. Entonces en el mapa se ve bien cerquitas. Tú ves el mapa y dices, son entre 3 y 5 días de camino dependiendo del viento. Muy bien, continuamos. Pablo sigue su viaje después de que llegan a Tiro, pero vamos a leer el versículo 4. Y hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días. Había discípulos en Tiro, qué interesante. Entonces vamos a ver, nos quedaron ahí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahí está el primero. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero dice el 4, y hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días. Tiro es una ciudad gentil. Y aunque nosotros podemos ver a Tiro como una locación donde hubo muchos eventos que sucedieron ahí entre la iglesia primitiva, pero no hay mención de que se haya establecido en Tiro una iglesia. Búsquenle. En ninguna parte de la Biblia existe que
se nos diga que Tiro hubo o se estableció una iglesia en este lugar. Pero ellos tenían una influencia muy grande, los ciudadanos de Tiro, con la gente de Israel, nuevamente por cuestión de que era un puerto mercantil. Y obviamente los gentiles, como siempre, gentes y personas, una raza de negocios. Entonces, tenían una influencia, estaban entretejidos de cierta forma económicamente con Tiro. Y aparentemente hubo ahí discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los comentaristas son de la idea, y yo también así lo creo, que muchos de estos discípulos fueron salvos en Jerusalén, y a causa de la persecución se movieron a lo que era la locación más lógica para ellos, para muchos. Y muchos se fueron a Tiro por la cercanía a Jerusalén, por la influencia que Tiro tenía. Ahí ellos iban a poder hacer vida, iban a poder hacer negocios, iban a poder transportarse de Tiro. Entonces muchos de estos creyentes de la primera iglesia de Jerusalén, a causa de ser perseguidos, terminan en este lugar, armando ahí, aunque no se nos dice que es una iglesia, pero obviamente hay discípulos ahí. Lo suficientes como para que Pablo se quede ahí un total de 7 días platicando con estos hermanos. Recuerden, a muy temprana edad en la iglesia comienza una persecución iniciada realmente por el apóstol Pablo, que antes era Saulo. Ahora, mientras él era Saulo, él vio y participó en el asesinato de Esteban. Sí, Pablo, el gran apóstol, fue asesino, previo a su conversión en Damasco. Y uno de los asesinatos más infames que él llevó a cabo definitivamente fue el apedreamiento de Esteban. Recuerden que Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva, y Pablo participó en el apedreamiento y el asesinato de él. Dice la Biblia que después de que murió, ellos pusieron a los pies de Pablo las ropas que le pertenecían al ahora difunto Esteban. Entonces, Esteban, cuando él fallece, muchos miembros de la iglesia de Jerusalén les da tanto miedo, es de tanto impacto lo que han visto, que comienzan a moverse y empieza la persecución de la iglesia. Pablo mismo lo admite. Cuando esto sucede, ellos terminan en lugares como Ponto, Bitinia, Galacia, que se mencionan, donde fue la diáspora, es decir, los esparcidos. De hecho, Santiago, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro escrito del Nuevo Testamento, porque recuerden, tenemos en nuestra Biblia 27 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, pero ninguno de esos fue escrito en orden. No están escritos en orden de acuerdo a cómo fueron escritos, exactamente, sino que Santiago, que es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, de hecho fue el primero en ser escrito. Vamos rápidamente a Santiago, y él les habla a la diáspora, es decir, Jacobo o Santiago fue el primero en escribir una carta para el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, claro. Y cuando él escribe esto, él tiene a la diáspora en mente. Vamos a ver, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces, Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe la primera carta. Y cuando él escribe la primera carta, él tenía en mente a los dispersos, a la diáspora. Por lo tanto, esto implica a los discípulos que se encontraban también en Tiro y Sidón y Ponto y Galacia y Bitinia y todos estos lugares. Muy bien.
Vamos a ver Hechos capítulo 11 y versículo 19. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos, es decir, la diáspora, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces es claro que después de que Pablo tiene participación en el asesinato del diácono Esteban, muchos miembros de la primera iglesia, que todos eran judíos, salieron y fueron esparcidos. Recordemos, hay un asunto muy grande, y quiero que lo noten, lo hemos hablado antes. Hay una iglesia, una religión, que es la religión tradicional de nuestro país, es decir, el católico romano. Ellos afirman erradamente que ellos son la primera iglesia. Esto es totalmente falso, siendo que la iglesia católica romana inició bajo el emperador Constantín en el año 313 después de Cristo. ¿Okay? Entonces, para cuando la iglesia católica romana comienza, ya habían pasado más de 250 años de la existencia de la primera iglesia, la cual era compuesta exclusivamente por hebreos. La primera iglesia de Cristo fue fundada por judíos, no gentiles, no romanos, ciertamente, sino exclusivamente hebreos judíos. Por eso Santiago habla a la diáspora, que son las 12 tribus, las 12 tribus que se encuentran en la esparcidos. Muy bien, entonces continuamos. Ahí en el versículo 4 del capítulo 21, ya explicamos lo de los discípulos que estaban ahí en Tiro. Nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Entonces ellos también estaban en el Espíritu. Recuerden, Pablo estaba en el Espíritu. Ya lo vimos en 20:22. Estos discípulos también están llenos del Espíritu y tienen el Espíritu. Son morada del Espíritu. Entonces dice, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ellos le están diciendo a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Vas a tener problemas cuando tú llegues ahí. Lo mismo vamos a ver más adelante, de hecho lo vamos a tocar en más detalle, pero ahorita nada más lo vamos a leer en el 21:12. En el 21:12 nosotros leemos, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces él se encuentra en Tiro, muy cerca ya de su destino, y los discípulos de Tiro le dicen, Pablo, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no vayas a Jerusalén. En el versículo 12 vamos a ver que llega un hombre de nombre Ágabo, y este hombre de nombre Ágabo, él dice lo mismo, Pablo, no subas a Jerusalén. Y Pablo, también al igual que ellos, llenos del Espíritu, dice, yo voy a ir. A ver, si ellos estaban llenos del Espíritu, y Pablo también estaba lleno del Espíritu, y Pablo dice, yo voy, y ellos le dicen, no vayas, entonces, o el Espíritu Santo es contradictorio, o alguien aquí pecó en contra del Espíritu Santo. La realidad es que ninguna de esas propuestas es verídica. Ambas propuestas son falsas. Tanto que el Espíritu Santo se contradice a sí mismo, como que uno o el otro pecó en contra del Espíritu, es falso. Esa no es la realidad. Y ahorita vamos a tocar el punto un poco más a fondo en unos momentos. Pero la realidad es que ellos trataban de disuadirlo.
Ellos estaban tratando de decirle: vas a ir y vas a morir y te van a prender y vas a sufrir y te van a golpear y vas a terminar en la cárcel, no vayas. Estaban tratando de disuadirlo a no ir. La realidad es que el Espíritu Santo nunca le dijo a Pablo que no fuese. El Espíritu Santo nunca le dice a Pablo: no vayas. El Espíritu lo que está haciendo es que les ha revelado a estos discípulos lo que acontecería, pero no les dijo, o no hubo prohibición del Espíritu para que él fuese a Jerusalén. Acabo de recordar unos versículos, no recuerdo dónde están ahorita en este momento, pero recuerden, anteriormente ya lo habíamos estudiado. Pablo quería ir al norte y no pudo, porque el Espíritu no se lo permitió, se lo prohibió. Pablo quería ir al sur y el Espíritu tampoco se lo permitió, no pudo ir. Pablo quería ir al oriente, el Espíritu no pudo, no lo permitió. Si el Espíritu Santo le hubiese prohibido a Pablo ir a Jerusalén, él nunca hubiera llegado. No es que el Espíritu Santo le estaba prohibiendo a Pablo ir a Jerusalén, sino que simplemente les estaba enseñando a estos otros cristianos lo que acontecería en un tiempo no muy lejano si él iba a Jerusalén. 16:6. Gracias, hermano. Vamos a leerlo. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándolo que pasara a Macedonia y ayudarnos. Entonces quiso ir al norte, no pudo. Quiso ir al oriente, no pudo. Del sur ya venía. Entonces, ¿qué hace? Pues tengo que cruzar el Mediterráneo para ir a Filipos. ¿Okay? Si el caso hubiese sido que el Espíritu Santo le hubiese prohibido ir a Jerusalén, él nunca hubiese llegado. Fue la voluntad de Dios que él fuera a ese lugar. Ahora, Dios no canceló el ministerio de Pablo para que él fuese a Jerusalén, porque hubiese sido prohibición. Pero esto no sucedió. Dios le dijo: ve y predica. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 24, muy famoso este versículo. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era su trabajo, ese es un ministerio, predicar la gracia de Dios. Y dice desde ahí: no importa mi vida, no importa lo que a mí me pase, no importa si yo voy a sufrir, no importa si me matan, no importa si paso hambres, no importa nada de lo que me pase físicamente. Dios me mandó a predicar la gracia, donde Él quiera que yo vaya. Y como ya vimos en Hechos 16, si Dios no hubiese querido que Él fuera a Jerusalén, entonces no hubiese llegado jamás. El Espíritu Santo no le dio una prohibición a Pablo de ir. Pero por amor, estos hermanos discípulos profetas le rogaron: no vayas, Pablo, no vayas, te amamos, no vayas. Y él de todos modos fue. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, es decir, los 7 días que estuvo con ellos, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Yo creo que esto ha de haber sido algo muy especial, un despido extremadamente tierno. Todos estos santos, hermanos en Cristo, discípulos,
Después de 7 días despiden a Pablo, lo acompañan con todas sus esposas y todos sus hijos. O sea, imagínense, un grupo de buen tamaño realmente. Viendo cómo Pablo se sube nuevamente a este barco grande y lo despiden desde la playa, todos puestos de rodilla en la arena, orando y despidiendo a Pablo. Una escena de mucho amor, una escena de mucha ternura. Yo creo que a la iglesia nos falta este amor y esta ternura en la actualidad. Estamos en una sociedad fría el día de hoy. ¿En serio? Tenemos personas en el hospital el día de hoy. ¿Cuántos le han hablado? Tan siquiera hablado por teléfono. Les garantizo que pocos de esta congregación lo han hecho. Porque vivimos en una sociedad fría, cuando debemos de vivir como hermanos en un amor agape. Debemos de ser cálidos el uno con el otro, mostrando interés, mostrando amor, mostrando verdaderamente... recuerden lo que dice la Biblia: entre hermanos debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y yo veo esta escena en la playa, y aunque no dice que ellos estaban llorando, aunque sí nos menciona en el 20:38 sí nos dice que ellos estaban llorando, 20:36, 37 y 38, cuando ellos despidieron a Pablo en Mileto, ellos estaban en llanto. Me imagino que esta escena hubiese sido igual. Pero hermanos, tenemos que trabajar en el amor agape. No es algo de que, ya soy salvo, automáticamente yo ya tengo el amor de Cristo en mi vida. Ya entiendo el amor agape y automáticamente yo voy a amar a mis hermanos en Cristo y gloria. No, esto no sucede. El amor agape es algo que hay que trabajar para poder tenerlo. Ahora, ¿tenemos la habilidad de poder tener el amor agape cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Sí, pero es a partir de ahí la obra del amor que nosotros debemos de ejercer. Y eso nada más viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por medio del estudio de su persona, por medio del estudio de Cristo. Es así como empezamos a desenvolvernos en ese amor agape, por medio del estudio y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco a muchas personas que dicen ser cristianos y hablan muy bonito y miel emana de su boca cuando ellos hablan. Y uno creería que ellos son hermanos sumamente piadosos porque hablan de tal manera, pero la realidad es que muchos de esos casos es que ellos nunca abren sus Biblias, no abren la palabra de Dios. Entonces el hecho de que ellos hablan bonito no implica que ellos conocen el amor agape o qué es ser piadoso. Recuerden, el amor es una acción. Hay que mostrar acción, no nada más es decir yo tengo amor agape. Es servir a nuestros hermanos en Cristo, llorar con ellos, amarlos. No nada más decir que los amas. Versículos 6 y 7. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación, es decir, se bajaron del barco en Tiro, arribando a Tolemaida. Y habiéndonos saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces llegaron a Tolemaida. Tolemaida es un pueblo que se encuentra también a 40 kilómetros al sur de Tiro. Y podemos ver ahí también que existe otra congregación, otra iglesia, otro grupo de la dispersión. Y él se queda con este grupo un día. Versículo 8.
Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Es muy interesante. Entonces llegan aquí a Cesarea, donde está la casa de Felipe. Felipe es muy famoso en la Biblia. Felipe aparece en... bueno, les voy a decir por qué es famoso. En primer lugar, Felipe es famoso porque es uno de los 7, como menciona aquí, pero eso es 7 diáconos. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 6, se escogieron 7 diáconos de entre los miembros de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia. Todo el capítulo 6 de Hechos habla acerca de esto. Y él es uno de estos 7. Podemos ver su nombre en Hechos capítulo 6, versículo 5. Vayamos rápidamente a Hechos capítulo 6 y versículo 5. Aquí nosotros leemos el nombre de Felipe. Dice, bueno, desde el 4, y nosotros persistimos en la oración y el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud, es decir, la iglesia, y eligieron a Esteban, el que fue asesinado por Pablo, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está el nombre de Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces ahí podemos ver a Felipe, uno de los 7 diáconos originales de la primera iglesia judía, hebrea, que se encontraba en Jerusalén. Pero él eventualmente sale Felipe de Jerusalén, posiblemente por lo que pasó con Esteban, a manos de Pablo también, y él llegó a ser parte de la diáspora, aunque también tenemos, él es conocido por el anécdota bíblico de Felipe y el eunuco. Entonces Felipe lleva a los pies de Cristo a este eunuco que iba de regreso a Etiopía. Entonces esto también podemos ver a Felipe en Hechos capítulo 11. Entonces Felipe es una persona muy conocida dentro de la iglesia, una persona amada por quién sabe cuántos, una gran cantidad de hermanos lo conocían, lo amaban, muy famoso este Felipe, que vemos aquí en el versículo 5. Perdón, versículo, ¿dónde lo vimos? 8. Perdón. Versículo 8. Entonces llegan a la casa de Felipe, ahí en Cesarea, y entraron a la casa de Felipe, el evangelista. Ahora ya no lo consideran diácono. ¿Por qué? Aunque todavía estaba la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia, ya se habían disperso por todas partes de lo que era el mundo antiguo, y ya no se le llama diácono, sino que ahora se le llama, con un nuevo ministerio, evangelista. Una cosa que es interesante es que en la actualidad hay muchas personas que quieren ser evangelistas. Aquí en México no tanto, pero en Estados Unidos cada tercer predicador piensa que es evangelista. Sin embargo, es interesante notar que Felipe es el único en toda la Biblia que lleva el nombre evangelista como título. Búsquenlo, no hay ningún otro personaje en la Biblia que se le llame evangelista más que a Felipe. Sin embargo, a Timoteo Pablo le dijo que hiciera obra de evangelista, entonces esa sería la única excepción a la regla. Pero a él se le dijo que hiciera obra de evangelista. Vamos a verlo, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 5. Pablo le dice a Timoteo que él haga obra de evangelista. Esa es la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios y por la oración de... No, ahí no es. A ver, ¿será 2 de Timoteo? Posiblemente me equivoqué. Sí, Segunda de Timoteo 4:15. En 2 de Timoteo 4:5, perdón. 2 de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Pablo le dice a Timoteo que haga obra de evangelista, pero no se le llama como tal evangelista. Sabemos que Timoteo era pastor, y Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso, precisamente, de la cual ya hablamos. Entonces aquí tenemos a Felipe en el ministerio de evangelista.
Continuemos. Versículo 9. Es decir, Felipe, tenía 4 hijos o hijas doncellas que profetizaban. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. La palabra ahí, doncellas, significa vírgenes. Eran vírgenes las hijas de Felipe. Y ellas profetizaban. Un ministerio muy especial para estas jovencitas, para estas hijas de Felipe. Ellas eran profetisas. Pero una cosa interesante es, este ministerio es específico, parece ser, por lo que nos dice, o fue específico para las vírgenes. ¿Okay? En la actualidad nosotros sabemos que hay muchas iglesias pentecostales y carismáticas donde hay muchísimas mujeres que se levantan en la iglesia. ¡Ah, Dios me dio un sueño y una profecía anoche! ¡Amén! ¡Chalabanda por la malega! Ok, empiezan a hablar en lenguas, que Rambo saca la bazuca de la rama y todo eso. Ok. La mayoría de las mujeres que hoy día tratan de tener el trabajo de profetisas no son vírgenes. Son casadas. Y ellas no tienen ese ministerio realmente. Porque el ministerio de las casadas es para con sus maridos. Vamos a ver algo muy interesante. 1 Corintios, y no nos vamos a meter en esto mucho porque no es el punto. Pero 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a ver el versículo 34. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, es decir, la virgen. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, es decir, que su ministerio es específicamente para con las cosas de Dios, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En otras palabras, una mujer casada, su ministerio no es para con el mundo, sino para con su marido. Pero ella es una mujer virtuosa que está viendo las cosas necesarias para hacer su hogar bien para el varón, para con el que están casados. Es decir, para con su Señor. Y muchas mujeres, ay, amén, él no es mi Señor. Recuerden lo que Sara dijo de Abraham. Abraham, su esposo, lo llamó su Señor, porque su ministerio era para con él y para su hogar. Entonces, era un ministerio específico el de profetizar para las que eran vírgenes, no casadas, las que atendían específicamente las cuestiones del Señor, es decir, de Dios. Una cosa también interesante en cuestión a profetizar por parte de las mujeres, muchos piensan que la mujer puede predicar públicamente. Y dicen, ya ves, las hijas de Felipe eran doncellas y predicaban. No dice que predicaban, dice que ellas profetizaban. Es muy diferente, es decir, hablaban de individuo a individuo, no a la congregación como tal. Vamos a ver algunos versículos. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 al 36. Ok. 1 Corintios 14, 34 al 36. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es decir, claramente que una mujer no tiene por qué estar delante de la congregación hablando o predicando, porque no les es permitido hablar. Entonces, una mujer no puede hablar en la congregación, es decir, predicar. Ahora, nosotros tenemos en nuestra congregación a un montón de hermanas, muy buenas hermanas que aman al Señor. Y estas hermanas hablan en la iglesia. Está bien. Esto no está hablando de que una mujer es calladísima en la... No, una mujer puede, obviamente, hablar dentro de la iglesia. Pero esto no se refiere a hablar, se refiere a predicar delante de la congregación. Continuamos, dijimos que hasta el 36. Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Bueno, es una cuestión de pregunta aquí. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Bien, continuamos. Vamos a ver otro versículo. 1 Timoteo capítulo 12. Perdón, 1 Timoteo capítulo 2. Ande, ya le estoy hasta poniendo capítulos de más. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvarán generando hijos en fe, en amor y santificación, con modestia. Entonces, claramente, la mujer debe de ser modesta, sujeta a su esposo, el cual es su ministerio. Continuamos. Estas profetisas, de hecho, era algo parecido a lo que sucedió previamente con Ágabo. De hecho, Ágabo aparece un par de veces en la Biblia. Vamos a ver ambos lugares donde aparece Ágabo. Uno es aquí, donde estamos estudiando, en el capítulo 21, y el otro es en el capítulo 11. Vamos rápidamente al capítulo 11 y versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, dado a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces Ágabo también era un profeta, pero eso obviamente es un profeta masculino, y él está diciendo, va a haber un hambre, sucedió bajo Claudio y se llevó a cabo. Ahora, estas hijas de Felipe, ellas también están profetizando, nada más están dando información, no están predicando delante de la congregación, están nada más dando una información que el Espíritu Santo les dio, están hablando con individuos, no con toda la congregación como un entero, pero están profetizando porque ellas son doncellas o vírgenes, la cual era un ministerio específico para las vírgenes de aquellos momentos. Bien, continuamos, versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Entonces el mismo Ágabo mencionado en el capítulo 11, aquí lo vemos en el versículo 10 del capítulo 21. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. En otras palabras, ahí va Ágabo y visita a Pablo en la casa de Felipe, y él tiene también una profecía traída a él por Dios. Y él va y le quita el cinturón a Pablo. A ver, Pablo, presta para la orquesta. Y le quita el cinturón y le dice: mira, Pablo, te voy a enseñar lo que el Espíritu Santo a mí me dijo. Y él mismo se ata las piernas, y él mismo se ata las manos, y está así como, y dice: así vas a estar cuando vayas a Jerusalén. Así te van a dejar. Quiero que lo sepas, Pablo, porque Dios me dijo que así vas a terminar. Era muy ilustrativo. Esto era algo normal en las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, siempre que había una profecía de Dios, o no siempre, pero en muchas ocasiones, los profetas terminaban haciendo cosas en físico para demostrar lo que sucedería. Yo creo que definitivamente el más ilustrativo, sin lugar a dudas, fue Ezequiel. Podemos ver Ezequiel capítulos 4 y capítulo 5. No lo vamos a leer, pero si usted lo quiere ver en casa, está bien. Si usted ve Ezequiel capítulo 4 y capítulo 5, usted notará que Dios le dice a Ezequiel que él haga
ciertas actividades en físico para poder explicar la profecía ilustrada de lo que habría de suceder. De hecho, cocinó sobre excremento de camello. Primero Dios le dice, vas a cocinar sobre tu propio excremento. Y no me acuerdo cuál era el punto que quería enseñar Dios ahí, pero él dijo, no, Señor, no, Dios, guácala, qué asco. Entonces le dice a Dios, bueno, entonces cocina con defecación de camello, está bien. Entonces él utiliza eso. Entonces él en físico estaba ilustrando. También Dios le dice, pues te vas a acostar de un lado por tantos días, 140 y tantos días, no me acuerdo, un montón de días que se tenía que acostar de un lado, y luego te vas a voltear y te vas a dormir del otro lado por otros quién sabe cuántos días. Todo eso era profecía puesta en físico o ilustrado en físico. Entonces, esto que está haciendo Ágabo es algo normal dentro de profecías del Antiguo Testamento, dando a entender en físico, como ilustración, lo que acontecería. Y claro, esto se hizo realidad. Lo que Ágabo dijo y lo que las hijas de Felipe, las doncellas, profetizaron, y lo que todos los otros le venían diciendo, no vayas a Jerusalén porque vas a terminar atado, vas a terminar en la cárcel, vas a terminar golpeado. Es exactamente lo que pasó. Y más adelante, en unos versículos más adelante en este capítulo, bueno, lo vamos a leer, 21, 27 y 28. Hechos 21, 27 y 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y lo agarran, lo aprenden, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces alborotan grandemente y le echan mano, lo aprenden y obviamente lo atan y termina en la cárcel. Vamos a ver 21, 31 al 33. 21, 31 al 33. Dice la palabra, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahí está. 33. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces le amarraron con 2 cadenas. Es decir, la ilustración de Ágabo se llevó a cabo al pie de la letra. Ya me perdí en mis notas. Ok. Versículos 12 y 13 de Hechos 21. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él estaba viendo el sufrir del amor de ellos. Y él está diciendo, me están quebrantando el corazón. No porque él quería quedarse ahí, sino que le estaban quebrantando el corazón porque él veía el amor que ellos tenían para con él. No le estaban quebrando el corazón porque él iba a ir a morir o porque él iba a ser encarcelado y golpeado. Eso no era el problema. Él estaba quebrantado de corazón porque ellos le estaban mostrando un amor intenso a Pablo. Pablo claramente dijo que él no tenía miedo a morir. Y él dijo, yo estoy dispuesto a morir. Pero me están quebrantando el corazón porque me están demostrando ustedes un amor tremendo hacia conmigo. Y dice que él estaba dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 13. La realidad es que Pablo nos muestra esta característica suya, que debería ser una característica de todo cristiano, una y otra vez. Él
todo lo hacía por el nombre de Dios, por el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué más hay? Todo lo debemos de hacer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente todo. No hay nada más fuera del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vivió por ese ejemplo. De hecho, la Biblia nos dice que todo debe de ser en el nombre de Cristo. Inclusive cuestiones dentro de la iglesia. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la fórmula bautismal, en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La sanidad también es en el nombre del Señor Jesucristo. Los señales y prodigios, es decir, los milagros, son hechos en el nombre del Señor Jesucristo. La predicación misma es hecha en el nombre de Jesucristo. Todo lo que nosotros vivimos y hacemos debe de ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es exactamente lo que Pablo muestra nuevamente. Por amor a quien, aquel que me salvó. Por Él, por quien Él es, en su nombre, es que esto se hace y es que esto lo hago. Y no hay más. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, híjole, me salté un pedacito. Lo que les digo, el día de hoy decidí hacer un sermón retórico y ya me perdí. 14. Y como no le persuadimos, y como no le pudimos persuadir, resistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor tiene que ver con esperanza y confianza. Dios sabrá qué hacer conmigo. Recuerden, en el 2022 Él dijo, yo no sé qué me va a acontecer allá. ¿Quién sabe qué me va a acontecer? Eso dice claramente en el 2022. Yo no sé qué me va a pasar cuando yo llegue allá. Y aquí está diciendo, pues hágase la voluntad del Señor. ¿Quién sabe qué va a pasar? Él sabe. Y en Él yo tengo mi esperanza y en Él yo tengo mi confianza y que se haga su voluntad. Vamos rápidamente a Santiago, capítulo 4. Versículos 13 al 15. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Wow! En otras palabras, Pablo está diciendo, yo voy a padecer por Cristo. Y me gozo, porque voy a ser participante de sus padecimientos. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muchas personas, muchos cristianos tienen miedo el día de hoy de decir incluso que son cristianos. Por el que dirán, por el posiblemente me golpean, por el posiblemente me van a decir aleluya, yo qué sé. El asunto es de que hay muchos que tienen miedo de admitir abiertamente que son cristianos por miedo a lo que sucederá. Pero Pablo está diciendo aquí, pues, al igual como lo menciona Santiago, yo me gozo, hágase su voluntad. Y si yo voy a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, me gozo. 14 y 15 de Santiago. Híjole, ya me perdí otra vez. Bien, Santiago capítulo 4, versículo 14 y 15. No, estaba leyendo en Pedro. Disculpen. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Híjole. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo no sé qué va a suceder mañana, pero Dios sí. Pablo estaba diciendo, yo no sé realmente qué me va a acontecer cuando llegue a Jerusalén, pero Dios sí. Y si yo necesito padecer por el nombre de Cristo Jesús,
Gloria a Dios. Y si no voy a padecer, también, gloria a Dios. El asunto es de que yo no sé qué va a suceder mañana. Mi trabajo nada más es predicar la palabra de Dios. Y que Él haga lo que Él quiera hacer con mi vida. Este realmente debe de ser el entendimiento de todo creyente. Nos preocupamos tanto por las cosas del mañana, cuando realmente el único que sabe qué va a acontecer es Dios. Ahora, ¿esto implica que no voy a estar preparado? No, yo tengo que estar preparado para absolutamente todo. Pero últimamente, el que va a hacer su voluntad, tanto en mi vida como en las circunstancias que me rodean, es Dios. Y si eso implica que tengo que sufrir, como Pablo llegó a sufrir en Jerusalén, gloria a su nombre. Nuestro trabajo es vivir día tras día en su nombre, sabiendo que Él, por ser soberano, hará lo que a Él le plazca. Vamos a terminar en una oración. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Señor, por su salvación preciosa, la cual únicamente es mediante su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar este viaje de Pablo de Mileto hacia Jerusalén y ver lo que usted hizo por medio de él ahí en Tiro, en Sidón, en la casa de Felipe, en Cesarea. Y por poder entender, Señor, cómo es que utilizó usted al Espíritu Santo para mostrarle a Pablo lo que acontecería, sin prohibirle ir a ese lugar, porque él estaba preparado, Señor, para morir por su nombre en Jerusalén. Le pedimos, Señor, que nosotros como iglesia, como cristianos, estemos también, al igual que Pablo, listos para hacer su voluntad y morir si es necesario, para la gloria de su nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos, se lo agradecemos. Amén.